El signo lingüístico es toda palabra o conjunto de palabras que expresa un significado. Por ejemplo, la palabra libro. Cuando yo digo libro, ustedes inmediatamente proyectan esta imagen en su mente. Ahora veamos una frase o conjunto de palabras que expresan un significado. El sol es amarillo. En su mente inmediatamente se proyecta lo siguiente. El sol es amarillo y yo lo asocio con esta imagen o con alguna otra imagen del sol. Significante es el conjunto de sonidos cuando yo digo la palabra o cuando yo escribo la palabra. El signo se grafica con esas líneas diagonales. Cada una es un sonido. Por ejemplo, sol suena así. O L. Significado es la idea o concepto que asociamos a nuestra mente cuando escuchamos o leemos el significante. Si digo sol o leo sol, en mi mente se va a proyectar la imagen o la idea del sol que yo conozco. La lengua y el lenguaje es un sistema de signos y es el más importante que poseemos los seres humanos. La lengua es universal, todas las personas poseen la capacidad de hablar. Lo aprendemos desde bebés, desde muy pequeños. El lenguaje es un sistema de acuerdos. Nos ponemos de acuerdo acerca de qué nombre le vamos a poner a cada cosa. Ejemplo, al niño se le indica que le debe llamar mesa a esa superficie plana con 4 patas. Porque si cada uno inventara una palabra distinta para esa superficie plana con 4 patas, no podríamos comunicar. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa la palabra mesa o la palabra perro o mamá. La lengua es un gran sistema de acuerdos, es un código transformado por signos que pueden ser orales, las palabras habladas o escritas. Ok, ahora hablaremos sobre el habla. El habla es la lengua en acción, es el acto de hablar. Habla se sirve de la lengua, va a la lengua, busca todos los elementos que existen en la lengua y los utiliza. Podríamos hablar por horas de un concepto teórico sobre lo que es la diacronía, pero en muchos sentidos parece mejor entenderla en lo que significa en sí misma. Es una representación de la cantidad de estudios que día a día se realizan para llegar a entender la lengua, cómo funciona, de qué manera ha evolucionado, lo que se ha perdido, pero aún más importante, lo que se ha ganado en el plano del cambio lingüístico. De hecho, en algún momento surgen cuestionamientos sobre si algunas personas se han detenido a pensar por qué surgen tantos estudios hacia la lengua, qué tanta profundidad y análisis merece una parte fundamental de lo que llamamos comunicación verbal. Y las preguntas se responden a sí mismas, de hecho, con la simple explicación de lo que significa el habla para todos nosotros. Definimos hablar como la capacidad que muestra una persona de emitir sonidos que muestren cierto nivel de sentido y coherencia. Pero es que todo el tiempo estamos comunicando. En todo lugar existen cosas que nos dicen algo. Un ejemplo claro son los centros comerciales. Creo que es una de las grandes razones por las que la gente muchas veces termina comprando más de lo que en principio fue a buscar. Si llevamos la diacronía al tema de la publicidad, en cierto sentido se puede considerar como una lengua. La capacidad de transmitir, generar e influenciar todo tipo de emociones, pensamientos, actitudes, genera el análisis en el que se ve la publicidad como ese puente que mediante el tiempo ha permitido el habla entre empresas y consumidores sin siquiera pronunciar una palabra. Y cómo ha evolucionado a tal nivel que se muestra como un arma masiva de comunicación. Ya con el tema de la sincronía, deseo ser un poco más específicos. El hecho de estudiar un momento determinado en el cual la lengua empezó a cambiar o cuando esa evolución se detuvo a lo que hoy conocemos, nos lleva a plantearnos algo de lo que explica Saussure en sus teorías. ¿Buscamos una explicación científica a la lengua o debemos analizarla desde el plano de la realidad? Porque si bien se es puntual a la hora de definir un concepto u otro, también se debe tener en cuenta que en cierto sentido se complementan. Y solo en el momento en que se dejen de mirar como planos de existencia separadas y se empiecen a analizar como una única actitud teórica de la realidad, es en ese entonces cuando se comprenderán en su máxima expresión.
El sentido que tiene algo que presenta un significado fijo recae en la inmutabilidad de lo lingüístico. Hay muchas cosas que son absolutas e incambiables. Lo arbitrario, que es en su máxima existencia, no permite que así lo sean. En la simpleza de un reloj encontramos ejemplos de lo que se explica la arbitrariedad que no permite el cambio en el significado de lo que este elemento lingüístico representa en nuestra cotidianidad. Pero como antes mencionábamos la evolución de la lengua, asimismo lo hacen los signos, que en la representación de lo mutable logran cambiar con facilidad y hacen que la lengua se modifique parcialmente, alternando el significado de algunos signos. En el tema de la materia fonética, la palabra banco evolucionó a tal punto que logró alcanzar esas modificaciones producidas por el tiempo y la lengua en sí misma.